arrancando el tema de hoy, ahí le dé al botoncito de grabar, así que se supone que está grabando. El tema de la clase de hoy entonces va a ser medios alternativos de solución de conflictos. ¿Vio, Mateos? Sí, sí, tiembla Auronplay, y me voy a ir a vivir a Andorra también, a ver si, o ese era otro, no me acuerdo, quién era el que se fue a vivir a Andorra. Cosa que ustedes darán en derecho tributario en el futuro, como la diferencia entre evadir y eludir y cómo uno está bien y el otro está mal. En fin, ninguna, Barreto, y ni siquiera me pagan, así que imagínese. Medios alternativos de solución de conflictos. Se supone que si ustedes están estudiando notariado, están estudiando abogacía, lo que ustedes pretenden hacer el día de mañana es, digamos, solucionar conflictos, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a ver no los medios considerados principales, pero por lo menos sí aquellos que son considerados alternativos. ¿Quién conoce esta escena, este chiste, este meme, como lo quieran llamar? ¿Quién ubica por lo menos de qué serie se trata? Los Simpsons, dice López. ¿Los demás? Me Y sí, parece. profe, es de los Simpsons, obviamente. ¿Y qué dice? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda quién es este personaje? ¿Y qué dice Profe, en esta escena? se imagina el mundo sin abogados, la escena. Ahí va, Rimoldi la sabe o por lo menos sabe inglés para leer lo que está ahí abajo. Ah, profe, yo pensé que eso lo había puesto usted así como, o sea, que usted había hecho el meme, que digamos, con una escena de los Simpsons. No, los Simpsons no los hice yo, los hizo un señor llamado Matt Ya Groening. sé. Pero bien, no, lo googleé, ahí va. Como dice Vidal, ¿se imaginan un mundo sin abogados? Pregunta acá el abogado, Lionel Hutz, ¿no? Y están todos felices bajo un sol brillante, con un arco iris, no importa las diferencias étnicas, religiosas, todos agarrados de la mano, bailando felices, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué alguien, sobre todo un abogado, se imaginaría un mundo feliz, un mundo sin abogados? Porque la gente tendría que autocomponer sus conflictos. O sea, la idea básica de eso me parece que es esa, que los abogados metemos la cola. Claro, Bentancor ahí, como decía mi abuela, el diablo metió la cola, ¿no? Sí, eso quise decir. Ahí va, el abogado metió la cola, es esa idea como que la gente podría solucionar sus conflictos, no autocomponer o solucionar sus propios problemas, pero cuando se mete un abogado hay lío, ¿no? Esa es un poco la idea. Dice Luisé, si no hay abogados no hay leyes porque nadie las usaría. Bueno, sí, puede ser, Creo entonces. que está bien que haya un abogado, porque, o sea, los abogados defienden tus derechos y no creo que si no hubieran abogados estarían todos felices agarrándose de las manos y corriendo, como en el dibujito. Justo usted, Barreto, diciendo eso. Yo creo que esa foto ese meme es muy optimista para el ser humano. Bueno, Sí, eso tal sería. cual. González Grundler tiene la mano levantada, ¿puede ser? Sí, ¿no es un tema también de que muchas veces como que se dice que se neutraliza a la víctima del conflicto? Porque en realidad la víctima solo quiere la mayoría de veces que se repare lo que sucedió y el propio sistema, cómo está configurado, como no resuelven sus propios conflictos, termina haciendo que como que se despersonalice. Bueno, ahí hay varias cuestiones, ¿no? De, digamos, ya no la culpa del abogado como un ser nefasto, sino de todo un sistema, ¿no? Y la despersonalización me imagino que va hacia el lado de que no se brindan soluciones eh, Claro. pensando en las Claro, personas, sino pensando en un sistema como fin último. Me claro, yo imagino que por va por ejemplo ahí. hablaba
porque yo estaba dando en penal, tipo el tema de mediación extraprocesal, y hablaba todo el tema de que no se requería asistencia letrada. Y justo lo vimos con la neutralización de la víctima en el conflicto. Ujú, sí, sí. Bueno, penales es todo un tema. Nosotros por lo general siempre estamos pensando en civil, pero sí, los abogados en penal tienen otro peso. Sin abogado no habría razón para un fiscal ni para un juez, no se completaría el círculo, entonces todo sería un caos, no paz. No se buscaría tanto la... Ahí va, López acá introduce esa idea del abogado como el que le busca la vuelta, ¿no? La quinta pata al gato, o el pelo al huevo. La teoría del delito es que el derecho penal solo genera más delitos, sí, eso es así. Marrero tiene la mano levantada. Buenos días. Esa imagen que usted nos presenta ahí vendría a ser como lo utópico, lo ideal que toda sociedad quisiese tener. Por eso la necesidad de los abogados para lograr tener eso, porque por sola voluntad sería muy difícil para controlar, para hacer cumplir leyes, para hacer cumplir derechos y demás. Claro, pero usted, Marrero, vea cómo esto utópico, esta idea, como usted menciona, ¿no? Utópica, en realidad es el mundo sin abogados, no el mundo con abogados, es decir, el abogado como un impedimento para lograr esta utopía, ¿no? Entonces, Por eso es ficción, no son personas reales las que están de la mano. claro, sí, no, es totalmente ficción, pero eh, digamos, es como una idea que ustedes me imagino que habrán escuchado, ¿no? La del abogado, este, hoy toqué algo que no era, la del abogado, el abogado pica pleito, ¿no? El abogado que siempre está buscando, buscarle, como decía López, la vuelta a la ley, ¿no? La quinta pata al gato, que siempre está buscando complicar, que siempre está buscando armar lío, que siempre está buscando a ver por dónde puede meterse, cómo puede hacer para complicarle la vida a la gente, ¿no? Esa idea de, ¿no? Como ponemos acá no me llames abogado, llámame pica pleito, ¿no? Ese término de que el abogado le gusta pleitear, le gusta pelear, ¿no? Mucha gente cuando eh, ahí va, como dice González Grundler, comiendo de la desgracia ajena. Y ese es el otro gran apodo que tenemos los abogados, por lo menos acá en el Río de la Plata, ¿no? El carancho, el carancho o el buitre, ese sujeto despreciable o ese, bueno, no sé por qué despreciable, el buitre no es un animal despreciable, pero un poco visto en la sociedad como aquel eh, que se aprovecha de los accidentes de tránsito. Ahí va, como dice Félix, el carroñero, ¿no? Cuando la gente la está pasando mal, cuando la gente precisa un abrazo, precisa un consejo, un hombro amigo sobre el que llorar, como dice el tango, aparece el abogado con el maletín, le da la tarjeta y le dice, acá podemos hacer un juicio y podemos sacar mucha plata, ¿no? Es esa idea del carancho. No sé si le han visto la película, yo no soy especialmente afecto a las películas de abogados. No me gustó en lo particular, pero tiene una visión bastante desromantizada de lo que es el ejercicio de la abogacía, que está bastante interesante. Eh, sí, como dice Correa, eso es un delito. Es que la esencia de ser abogado es justamente esa. La moralidad y la abogacía no van de la mano. Bueno, no sé si la moralidad, pero si usted recuerda lo que vimos la clase pasada, eh, ¿no? Aquello de los mandamientos del abogado, esa idea de ser ético, de ser leal para con el cliente, etcétera, etcétera. Entonces, quizás sí van de la mano en lo que es el ejercicio profesional. Suits no la he visto, pero no sé si la recomendaría. Ahí va. Es un abogado el de la película es un abogado no es un abogado, en realidad tiene la licencia suspendida y se dedica a hacer demandas de accidentes de tránsito, ¿no? Está,
está buena esa idea de que, bueno, que desromantiza un poco. Un abogado va a defender a un violador serial, ya que el mismo tiene derecho a su defensa, más allá de lo que hizo. Ahí va, sí, sí. Sí, esa que usted dice, López, en inglés hay una versión, no sé si es una versión o es la original, argentina, que es Anatomía de un homicidio, creo que es, que está bastante buena y creo que se las recomiendo más que esta, pero bueno, esta está... Ah, son distintas, perdón, La Rosa. No sabía. En fin, ¿no? Esta idea del abogado, digamos, ¿por qué se tiene un poco esta idea o una de las razones por las que se puede llegar a tener esta idea? Claro, ustedes ya lo llevan al terreno de lo penal, ¿no? A ustedes ya les gusta el asesino, el violador, ¿no? El tipo que mata a 3 monjas embarazadas, ¿no? Que es una especie así de lo peor que podría ser. Digamos, sí, en parte sí, pero también tratemos de verlo desde el punto de vista de lo civil, que al fin y al cabo es a lo que más se van a dedicar. Ya sé, López. Digamos, sí, también tiene razón Quiroga, como poder puede. Digamos, esta idea, ¿no?, común de que el abogado está donde hay problemas, en realidad un poco justificada está, porque el abogado está donde hay problemas, pero también es cierto que el abogado, igual que el médico, nadie lo llama cuando todo está bien, ¿no? Es decir, cuando la gente, digamos, cuando la gente es feliz y no tiene problemas, no llama a un abogado, ¿no? Cuando el matrimonio es feliz, está contento, tiene hijos y todos viven la vida alegre, nadie anda con ganas de llamar a un abogado, ¿no? Pero llaman al abogado cuando tienen conflictos. Entonces el abogado y el conflicto van de la mano como el médico y la enfermedad. Y bueno, ¿no? Así como al abogado le dicen carancho o cuervo o buitre, digamos, al médico también le dicen matasano, ¿no? Es decir, esa idea de que uno va al médico sano y el médico te encuentra algo. No es que le encuentre algo, es que ese algo ya estaba. No, esa idea de que, ¿cuántas veces ustedes habrán escuchado? Ah, yo no voy al médico porque si voy al médico algo me va a encontrar. Y sí, si algo le encuentra es porque algo tiene, no es culpa del médico, es culpa suya que no se cuida o que tiene ese problema. O no es culpa de nadie, de última. Tampoco vamos a echarle las culpas a uno mismo por cosas que uno no controla, pero digamos, el abogado tiene esa misma cuestión de que está muy vinculado a los conflictos. Lo primero que vamos a ver entonces son los diferentes medios que hay para la solución de estos conflictos que van a presentar los clientes, que van a presentar sí, los clientes en el caso, ¿no? Disculpen si la clase de hoy está bastante más para los que hacen notariado, ¿no? Sobre todo para Barreto, que siempre nos está reclamando, va a estar bastante más dedicada a lo que es la abogacía, porque de última, si bien los escribanos también tienen cierta vinculación con los problemas, es decir, uno puede ir a un escribano cuando tiene un problema, ciertamente la abogacía está bastante más relacionada y uno como abogado tiende también a irse más hacia ese lado, porque bueno, es el lado que uno maneja. Sí, Ferrari, ese también es un episodio, No se preocupe, Barreto, vamos a tratar de hacer alguna mención. Sí, La Rosa, los discriminamos. ¿Para qué le voy a decir que no? 3 grandes categorías para la solución de los conflictos: la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición, como dice ahí, ¿no? Bueno, la primera gran distinción entre medios de solución de conflictos podríamos decir que es la de los legales y los ilegales, ¿no? Porque ustedes saben que los conflictos, como acá abajo vemos a Homero,
sufriendo una golpiza o disfrutándola, no sabemos, porque no tiene cara de nada, tiene cara de póker. Digamos, es una forma de solucionar los conflictos, ¿no? Es decir, tengo un conflicto con el vecino de abajo porque pone música a las 3 de la mañana, bajo y, digamos, porque yo soy más fuerte y más lindo y más atlético y lo que ustedes quieran, entonces, como dirían en el barrio, lo fajo a piñas y se solucionó el conflicto. Bueno, eso no es legal y no es lo que ustedes van a poder hacer el día de mañana como abogados. Y si lo hacen, bueno, tendrán las consecuencias del caso. Así que los que vamos a ver el día de hoy, los medios de solución de conflictos que vamos a ver son estrictamente los legales y no los ilegales, como la paliza que le están dando a Homero. Autotutela, autocomposición y heterocomposición, esas son las tres grandes categorías. Empecemos con la primera. Si les parece, si todavía están ahí acompañándome. Sí, profe. Sí, adelante, profe. Sí, estamos acá. Bien. La primera, la autotutela. ¿No? Como dice acá, si el ordenamiento jurídico concede al propio interesado la protección de su derecho, hablamos de autotutela o autodefensa. Es decir, el interesado es el encargado de hacer cumplir la sanción. ¿No? Como acá tenemos al perrito del meme dándole un palo por la cabeza al otro, que bueno, no sé si es el mejor ejemplo porque también sería un delito de lesiones en algunos casos, ¿no? Pero, ¿cuál es la idea de la autotutela? Una persona tiene un derecho, sí. No, digo, a menos le esté pegando en defensa propia, ¿no? Ahí va, uno de los ejemplos que maneja la profesora, que es su pariente, según usted, porque todos ustedes son parientes, digamos, uno de los ejemplos que maneja es el de la legítima defensa, ¿no? Como el ordenamiento jurídico habilitando a una persona a por sí misma defender sus derechos. O sea que se autoayudan a sí mismos. No es que se autoayudan, sino que ejecutan el derecho por mano propia, ¿no? Pero tiene que estar establecido a texto expreso, porque si no sería un delito. Ahí va, como bien dice Rodríguez, no necesariamente un delito, quizá en la mayoría de los casos sí, pero lo que necesita es que el ordenamiento jurídico expresamente lo habilite a hacerlo, ¿no? En algunos países, incluso la ejecución de una sentencia está librado, digamos, a la autotutela, ¿no? En el Uruguay no es el caso. Lo veo por el lado de las normas permisivas, como las causas de justificación contenidas en los 26, 27, 28 del Código Penal. No me acuerdo cuáles son esos, me imagino que es legítima defensa, estado de necesidad y algún otro. No es ser su propio abogado, de última es ser su propio juez, digamos, porque usted mismo está aplicando el derecho. 26 del Código Penal, me imagino que es legítima defensa, no me acuerdo. Ahí va, de la resolución de los conflictos, medida de justificación. Profesor, Adelante, una Pacheco. pregunta. Sí, dígame. Si uno es abogado y ejerce, ¿a quién puedes representar? ¿Te puedes representar a vos mismo y a tu familia si querés o no? La Rosa, eso es una pregunta. Le voy a contestar de dos ángulos distintos. El primero, el jurídico. Usted como abogado puede representar a todo el mundo, no tiene ningún problema. Salvo que sea juez, en cuyo caso solamente puede representar, la Constitución dice, algunos parientes muy cercanos o algo por el estilo. En lo personal, por lo general, se recomienda tratar de no representar a los parientes muy cercanos o a, digamos, o a usted mismo. ¿Por qué?
cosas que vimos cuando hablamos de profesiones jurídicas, ¿no? Y que vamos a ver ahora. El abogado es una persona que debe defender sus derechos, y si a usted le pasó algo, probablemente usted va a ver la situación desde otro punto de vista, ¿no? El abogado siempre es el que está ajeno a eso. Y en cuanto a defender familiares, hay dos cosas. La primera es que usted los ve como familiares, ¿no? Usted a su madre la ve como su madre y a su padre como su padre, ¿no? No los ve como personas ajenas. O sea, hay un gran vínculo afectivo ahí que afecta la comprensión de la situación. Y en segundo lugar, por lo menos es lo que me pasa a mí, que soy hijo único, mi madre no me cree nada de lo que yo le digo con respecto a cuestiones jurídicas, ¿no? Yo seré muy profesor de facultad, pero mi madre me cambiaba los pañales, entonces, ¿cómo me va a creer si ella me cambiaba los pañales? No puede ser que yo sepa algo de nada. Pero bueno, eso es una experiencia particular mía y de mi madre, que no me cree nada de lo que yo le digo de cuestiones jurídicas. Pero, digamos, yo no se lo recomendaría y nadie recomienda defender parientes por lo menos muy cercanos o a usted misma, ¿no? Justamente por eso, porque no toma distancia para ver el cuadro completo. No obstante lo cual, jurídicamente sí puede defenderse a sí mismo y puede defender a sus parientes más cercanos. Sí, también Félix, ahí no hay honorario ninguno. Sí, Abelenda, también es algo que tendría que considerar. No, no, es una broma. Mi madre siempre me llama cuando tiene una pregunta jurídica y yo siempre le digo que yo no sé la respuesta, y en la mayoría de los casos es verdad y en algunos le estoy mintiendo y en realidad sí sé la respuesta, pero no tengo ganas de decírsela. No sé si contesté su pregunta. No sé si era eso lo que me estaba preguntando. Sí, que digamos que es posible, pero no es recomendable. Claramente. De todas formas, para la autotutela usted no necesita un abogado, porque el ordenamiento jurídico le da la potestad a usted mismo de ejercer su derecho. Como veíamos, ¿no? Como mencionaba Da Silva, la idea, ¿no? de la legítima defensa claramente entra dentro de esto, ¿no? Es decir, una persona, ¿no? Con todos los elementos que exige la legítima defensa, que eran la falta de provocación, la racionalidad en el medio empleado y otro que no recuerdo. No, pero Inmediatez. la inmediatez, gracias. Si se dan esos tres elementos, ¿no? Y uno comete un acto típico antijurídico y culpable, bla, 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 ¿no? Ahí hay una causa de justificación, si mal no recuerdo, en la teoría penal se explica así. No, entonces no necesito llamar a un abogado, no necesito nada, ¿no? Hay un señor que me está apuntando con un calibre 38 a la cabeza, yo no sé, saco un cuchillo y se lo clavo, o saco mi propio revólver y le efectúo un disparo en el abdomen. Bueno, en ese caso no necesito ni llamar a un juez ni llamar a nadie, estoy autotutelando mi derecho. Este es quizá el más fácil de todos, ¿no? El otro ejemplo que pone la profesora Leles es el artículo 614 del Código Civil, que acá se lo copié a ella del material que está subido en la EVA. Sigo con el chivo de que lean el material que está subido en la EVA, ¿no? El ejemplo de las ramas de un árbol, ¿no? Es decir, cuando las ramas de un árbol sobrepasan la medianera, uno puede ir y simplemente cortarlas, ¿no? Aunque un árbol esté plantado a la debida distancia, si extiende sus ramas sobre suelo ajeno o penetra en él con sus raíces, podrá el propietario del suelo invadido exigir que se corte el excedente de aquellas y estas, o cortarlo él mismo, ¿no? Acá no hay necesidad ni de llamar a un abogado, ni de hacer nada. Ahí lo vimos cuando empezó la clase, Hernández, la verdad que no me acuerdo en qué parte está subido, pero si alguno se acuerda y se lo comenta, mejor. Si no, lo vemos después cuando termine la clase. No, es decir, el propietario puede ir y cortarlo
él mismo sin necesidad de ir a juicio, ¿no? Sin necesidad de llamar a un abogado. Y acá también un poco es esa idea, ¿no? Que veíamos al principio, esa idea de que la gente sería más feliz si pudiera autotutelar sus derechos, ¿no? La pregunta es hasta dónde se pueden autotutelar los derechos, ¿no? Y hasta dónde es necesario realmente en algunos conflictos llamar a un abogado. Porque bueno, esto de cortar las ramas que pasan para mi lado no tiene mayor trascendencia, ¿no? Pero otras cosas sí pueden llegar a tener más trascendencia, bueno, en el caso de la legítima defensa, la comisión de actos típicos. ¿Queda más o menos esto? Sí, está claro, profe. Bien. Entonces pasemos, si quedó claro, si no tienen dudas ni consultas, pasemos a la autocomposición, que es el segundo, ¿no? Como dice acá, en la autocomposición son las propias partes las que deciden si desean la aplicación de la sanción. Bueno, en este caso, digamos, intuimos que hay una sanción, no intuimos nada. En estos casos hay una sanción que es posible imponerle a una persona, pero ambas partes deciden a través de una negociación no imponer esa sanción e intentar resolverlo de alguna otra forma. Sí, hasta donde dice métodos de solución de conflictos. Digamos, en la diferencia de la autotutela, en la autocomposición no hay una ejecución por parte de uno solo de las partes. Ahí va, como dice Barreto, solucionarlo con diálogo. Puede ser la autocomposición un diálogo entre dos personas que, digamos, que lleguen a un acuerdo entre ellos, o puede ser también que estas personas acudan a un tercero y ese tercero, digamos, haga como de mediador, ¿no? Pero en todo caso, en la autocomposición, los que terminan resolviendo son las propias personas. Y ya que Barreto acá me pone diálogo entre comillas, no sé por qué hace alusión a eso, claramente el escribano es un agente que podría llegar a ser un intermediario, ¿no? Un agente en casos de autocomposición, ¿no? Que podría, por su lugar de independencia, de autonomía, etcétera, de no ser el abogado de ninguno de los dos, podría intentar este tipo de acercamiento entre dos personas. Bueno, Barbosa, usted ya quiere, ya quiere entrar a dar palos, ¿no? En algunos... Yo siempre he dicho en algunos lugares en la Edad Media, el abogado, esto quizá tendríamos que darlo en profesiones jurídicas, ¿no? Pero los abogados en realidad eran aquellos que podían, digamos, tener una espada, ¿no? Y cuando uno recurría a un abogado, eran aquellos juicios por combate en los que quien tenía razón era quien ganaba el duelo y uno podía contratar a un caballero para que peleara en lugar de uno, ¿no? Esa idea que muchos tienen hasta el día de hoy del abogado como una especie de sicario, ¿no? Había, hace muchísimos años, le habían hecho una entrevista a un PAE, no importa quién. Ustedes saben lo que es un PAE, ¿no? Una persona que hace mediante determinados rituales religiosos. En el caso de él lo que hacía eran lo que se llaman daños, ¿no? Mediante rituales religiosos pretendía afectar la vida de terceros. Sí, no quiero decir el término porque tampoco sé exactamente cómo son los términos, entonces, y él decía algo así como, usted no sabe la cantidad de homicidios que he evitado a través de hacer eso, ¿no? Porque justamente la gente antes de contratar un sicario lo contrataba a él para hacer un daño. Y bueno, uno a veces tiene la impresión de que el abogado cumple exactamente la misma función que
que aquel PAE, o como se pronuncie, ¿no? Que contratan un abogado porque contratar un sicario sería ilegal. Sí, claramente, Pérez. Ese caso era uno que hacía ese tipo de rituales considerados negativos, pero sí, aparentemente se pueden hacer cosas buenas. Pero, digamos, uno tiene esa idea de que el abogado cumple a veces el mismo rol, ¿no? Es decir, contrato un abogado porque no puedo contratar un sicario. Obviamente, cuando las partes llegan a ese caso de que contratan un abogado porque quiero hacerle la vida imposible al otro, bueno, no sé, Mateos, pero cuando uno contrata un abogado porque quiere hacerle la vida imposible a otro, no hay posibilidad ni de autocomposición, ni de negociación, ni de diálogo, ni de absolutamente nada, ¿no? O sea, la situación ya está totalmente destruida entre las partes y bueno, ahí no hay diálogo que valga. Profesor, o sea que la autocomposición sería algo así como la conciliación. No es la conciliación y vamos, es la conciliación sí, pero vamos a ver que hay varios tipos de conciliación y algunos tienen algunas particularidades. Tendría que ser como una de las formas de autocomposición, o de Claro. intentar la autocomposición. Claro, ustedes cuando lleguen a lo que es contratos, no sé cómo se llama ahora la asignatura, van a ver el contrato de transacción y cuando estén procesal van a ver la conciliación. Profesor, Sí, un ejemplo podría ser, volviendo al artículo 614, ponerle que el árbol que se pasó al otro lado del terreno de otra persona era un árbol de naranja que las ramas pasaron y por ahí el otro dueño quería cortarlo, el dueño del terreno. Pero el dueño del árbol no quería que lo corte porque perdería la estética del árbol y bueno, obviamente perdería algunas naranjas. Entonces podrían llegar a acordar, bueno, yo no aplico esto de que puedo cortar si quiero estas ramas, pero yo me quedo con las naranjas que se pasen, por ejemplo. sí, ese es un ejemplo claramente. Digo, justo los casos de autotutela son los más difíciles. Digamos, está bien el ejemplo que usted dice, me sorprendió. Yo igual conozco un caso de una persona que le pidió a otra persona que cortara las ramas de esos arcos altos que hay y no los cortó, entonces la persona los cortó él mismo y el otro día le rompieron un jazmín de la casa. Bueno, eso ya no es autotutela, eso ya es venganza. Y es venganza, o sea, yo creo que es una manera de hacerse odiar. Sí, por eso vemos que acá en todo lo que es, ¿no? Lo que me preguntaba la Rosa de si podía ser su propio abogado, lo que me cuenta usted de que le rompieron el jazmín al vecino, digamos, lo que me dice Luisé, que tampoco lo quiero dejar de lado, esa idea de, de negociar. Sí, usted puede negociar con el vecino y decir, no le corto las ramas, pero las naranjas me las da. Quizá uno nunca piensa en los casos de autotutela para este tipo de ejemplos, porque en este tipo de ejemplo es una especie de dar y dar, ¿no? De dar de los dos lados, ¿no? En caso de autotutela, yo si lo quiero cortar, lo corto y punto. Pero sí está bien el ejemplo, ¿no? Pero... Disculpe, o sea, fue un caso, o sea, que literalmente me pasó a mí en mi familia. O sea, yo en la casa de mi abuelo tenemos una vecina que se le pasa el árbol de naranja siempre, todos los años. Las ramas pasan, pero abundante, pasan bastante. Y para solucionar ese problema y no pedirle a cada rato que las corte o cortarla, llegaron a ese acuerdo. Es como, bueno, está bien, dejamos el arbolito y vos me das alguna naranja. Entonces así se arreglaron y ahí quedaron. Claro, vea usted, Luisé, también lo que usted me plantea es interesante para ver otra cuestión. Esta profesora dice, y yo no digo que esté equivocada, porque es cierto que en la formación de los abogados, y ustedes lo van a ver a lo largo de la carrera, la formación está muy dada a lo que es
el litigio, ¿no? Aprender cómo funciona el proceso judicial, aprender los recursos administrativos, cómo son los expedientes, ¿no? Es una formación la que ustedes van a recibir, como la que recibí yo, muy orientada a lo que es el litigio, ¿no? Lo que es la confrontación. Y ella dice que muy poco hay en la profesión de estos temas, ¿no? De autocomposición, de mediación, de conciliación, de todo este tipo de cosas, ¿no? El abogado no está formado para tratar de solucionar los conflictos sin ir a juicio. Y eso es totalmente cierto lo que dice esta profesora, pero también, como vemos en el ejemplo que nos dice el vice, por lo general cuando las personas negocian entre sí, no requieren un abogado. Entonces, digamos, casos como ese que usted plantea, nosotros no los manejamos como cotidianos porque nadie llama a un abogado cuando las personas están de acuerdo, ¿no? En todo caso, habrían llamado a un abogado su abuela o los vecinos, o no me acuerdo quiénes usted mencionó en el ejemplo, quiénes eran las partes. Habrían llamado a un abogado si no se hubieran puesto de acuerdo, ¿no? Es decir, no, el naranjero es mío, no te doy las naranjas porque ¿para qué te las voy a dar? Pero, digamos, ¿cómo entra esta idea de que en realidad está bien, hay que dar estos temas, pero por lo general nadie llama a un abogado cuando pueden resolver sus propios problemas? No sé, acá están teniendo un debate acerca de qué hacer con las ramas de cierto árbol, pero volviendo a la autocomposición, ¿no? El ejemplo que ponían ahí está bien, en lugar de aplicar la sanción, ¿no? Te corto las ramas del árbol, lo que hace es decir, bueno, no te corto las ramas del árbol, pero vos me das las naranjas, ¿no? Digamos, vean también cómo en este caso de autocomposición no estamos frente a determinar cuál es el derecho de fondo, ¿no? Estamos tratando de resolver una situación mediante un acuerdo, pero no sobre declarar cuál es el derecho. ¿Quedó más o menos clara cuál es la autocomposición? ¿Puedes repetir esto último? Como no, Dawson, la idea es que no se está declarando el derecho de fondo, es decir, no se está viendo quién tiene razón y quién no, simplemente están llegando a un acuerdo entre las partes, ¿no? Para tratar de solucionar el conflicto, pero no es un elemento jurídico de decir, no, me debes tanto, me tenés que pagar tanto, ¿no? O sea, no es una cuestión sobre derecho de fondo, sino sobre mérito para intentar solucionar la situación. Dale, gracias. No, por favor. ¿Quedó entonces más o menos la autocomposición? Quedó así, profe. Bien. Y a Mateos le voy a decir, no solo es el propósito de vida de muchos de nosotros ser como la doctora Polo, sino que en mi opinión personal, y esto puede hacer que me hagan un sumario y me echen el día de mañana, es la mejor representación ficticia de lo que es el ejercicio de la abogacía. Yo no he encontrado programa que refleje de manera más realista el ejercicio de la abogacía que el programa de la doctora Polo. En mi experiencia personal al menos. Claro, sí, aguante la doctora. Y la tercera categoría es la heterocomposición, ¿no? Como dice acá, se presenta cuando el ordenamiento pone la tutela de la norma a cargo de un sujeto o una organización distinta del beneficiario. Creo que esa es otra, Díaz. Digamos, ¿no? La idea de una persona distinta del beneficiario, ¿no? El caso, digamos, el caso más evidente de esto es el juez, ¿no? Es decir, una persona que es tercera al conflicto, ¿no? Y que determina, dicta sentencia, ¿no? Y resuelve el conflicto
ordenando que las personas hagan, no hagan o den alguna cosa. Tenemos la heterocomposición, ustedes le van a dedicar prácticamente toda la carrera, ¿no? Todas las asignaturas de procesal son destinadas a estudiar lo que es la heterocomposición, estudiar cómo hacer que un juez dicte sentencia a favor de nuestro cliente, ¿no? O sea que en esto no nos vamos a detener demasiado porque le van a dar por lo menos 2 años de su vida. Igual quedó claro lo que es la heterocomposición. Digo, es la más fácil de todas, no creo que les presente ninguna dificultad. Dentro de la autocomposición, la mediación, ¿no? La intervención de un tercero que promueve la comunicación de las partes. Esto lo habíamos mencionado hace unos minutos. Es decir, la autocomposición puede ser como en el caso que proponía Luis C., ¿no? De que dos personas acuerdan algo, ¿no? Yo no te corto las ramas, vos me das las naranjas, ¿no? Ese caso es autocomposición, pero en algunas ocasiones lo que no, si no sería lo mismo que la heterocomposición. Félix. Creo que dice porque interviene un tercero. Y usted dijo que en la heterocomposición intervenía un tercero. Ahí va, esto de la mediación, claro. La principal diferencia es que en la autocomposición los que deciden son las partes, ¿no? O sea, el mediador o la figura del mediador, la relevancia que tiene es hablar con las partes, intentar descubrir entre ellos puntos en común, intentar fomentar el diálogo, fomentar instancias donde las personas puedan hablar entre ellos e intentar solucionar estos problemas. Ahí va, como dice Barreto. Pero no decide, el mediador no decide nada. El mediador en ningún caso decide qué es lo que se va a hacer, ¿no? Por más que lo saquen de las casillas y diga, pero ustedes no se dan cuenta que lo que tienen que hacer es esto, el mediador no puede decir lo que ustedes tienen que hacer es esto. Son las partes las que en definitiva tienen que llegar a este ámbito de solución. Puede proponer días, obviamente, pero... ¿Qué tipo un psicólogo? Sí, los psicólogos pueden ser mediadores, ¿no? Es decir, en estos casos no estamos hablando de abogados ni profesionales del derecho, porque el profesional del derecho a veces puede perderse en esa idea de que esto no es lo que dicta el Código Civil, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, un incumplimiento contractual en el cual deba pagar una suma de dinero. Y bueno, las partes pueden estar dispuestas a pagar una suma menor y uno puede decir, bueno, pero ¿y usted no recibiría una suma menor? Sí, la recibiría, pero no es, como les decía hace un rato, como la autocomposición no versa sobre o no se trata de dictaminar cuál es el derecho de fondo, sino de intentar solucionarlo de la mejor manera posible, muchas veces lo que es lo jurídico pierde trascendencia. Entonces, el abogado a veces no es el mejor profesional para este tipo de cosas. No, pues el abogado también tiene que aprender a trabajar con otros profesionales que están más abocados a estas cuestiones, ¿no? Y bueno, y acá entra a jugar también todo lo que es, o por lo menos lo que se llama hoy en día inteligencia emocional o interpersonal, o como le llamen en la actualidad. Pero, digamos, va por ese lado la mediación. Y como contestándole a Díaz, que fue el disparador de todo esto, puede proponer, pero siempre respetando estos conceptos que están acá, estas características, ¿no? La igualdad de las partes, es decir, no puede andar proponiendo o haciendo, trabajando para una de las partes, sino que tiene que haber igualdad entre las partes, ambas partes tienen que tener el mismo derecho a proponer, el mismo derecho a ser escuchadas, el mismo derecho a todo, ¿no? Es decir, una igualdad de las partes, pues si no hay igualdad entre las partes, es muy difícil llegar a cualquier tipo de acuerdo, ¿no? Porque en realidad no sería un acuerdo, sería más una imposición quizá.
Y obviamente la neutralidad del mediador, es decir, el mediador puede proponer soluciones que le parezcan justas, pero en todo caso tiene que ser neutral, ¿no? Es decir, un poco como el juez de fútbol, tiene que ser neutral porque si no, la hinchada se pone nerviosa. Y bueno, la autonomía de la voluntad justamente apunta a eso, ¿no? A que en la autocomposición o en la mediación son las personas mismas las que resuelven sus problemas a pesar de que haya un mediador. Entonces, rige lo que es el principio de la autonomía de la libertad o de libertad, como se decía antes. Ahí va, como una objetividad en su labor. Y bueno, y la confidencialidad, que es que no es de los más relevantes, pero bueno, en muchos casos, digamos, en muchos casos se llega a la mediación porque justamente lo que se pretende es que determinados hechos no salgan, digamos, a la luz pública. Entonces, bueno, la confidencialidad del mediador también permite que las personas sean bastante más transparentes, ¿no? Porque como es confidencial, tienen menos que ocultar o pueden ocultarlo entre pocas personas, ¿no? Esa es la mediación. Y la otra forma de autocomposición, como decían hace un rato, es la conciliación. Y acá vamos a tener una pequeña complejidad, digamos, ¿no? Porque la conciliación es acudir ante una autoridad, ¿no? Un juez o autoridad administrativa. Y en este caso sigue siendo autocomposición porque por más que haya un juez o una autoridad administrativa, estos no son los que deciden, ¿no? Igual que en el caso de la mediación, sino que son los que, digamos, fomentan el diálogo, son los que buscan que las personas interactúen y que encuentren soluciones ellas mismas. Por eso es un caso de autocomposición. Profe. Sí. Acá la diferencia entonces con la mediación radicaría en que se trata de que aquí sí hay un profesional jurídico y en la mediación no, porque en definitiva en ningún caso son quienes deciden, ¿no?, la solución del problema. Y es lo que me confunde un poco, porque con la heterocomposición me queda claro, pero entre la mediación y la conciliación, la diferencia radicaría en eso, en que en la conciliación interviene un profesional y en la mediación no. Esa es una diferencia. Bueno, la autoridad administrativa no necesariamente tiene que ser profesional del derecho, pero bueno, el juez sí. El juez tiene que ser o abogado o escribano. No es solamente en eso, la conciliación tiene algunas otras particularidades como que, bueno, está regulada y como que además en algunos casos es un requisito necesario para otro tipo de instancias judiciales, ¿no? O sea, es obligatoria. Como en laboral, por ejemplo. Como en laboral, como en relaciones de consumo, como ponemos acá, y en realidad el artículo 255, 256, algo así de la Constitución, dice que la conciliación es un requisito previo necesario a toda causa en materia civil, o sea que, digamos, salvo que la ley expresamente lo excepcione, y la ley expresamente lo excepciona en la mayoría de los casos. En todo lo que tiene que ver con un juicio de familia, por ejemplo, la conciliación está exceptuada. Pero, digamos, esa es otra diferencia. Y la otra diferencia, 225 no creo, Fiori, pero puedo estar equivocado, pero estoy casi seguro que no. 125 habla de otra cosa, es el 255, si no me equivoco. Sí, porque 250 y algo está todo lo relativo a poder judicial, así que debe ser por ese lado. Pero ya les digo, una vez me olvidé mi propio cumpleaños, así que puede que usted tenga razón, Fiori, y yo esté equivocado por kilómetros. Digamos, esa es otra gran diferencia, y bueno, y que en la mediación, digamos, existe mucho más libertad, ¿no? Es decir, el mediador tiene muchísima más libertad para mediar entre las partes, porque en realidad no es un requisito establecido por ley. En cambio, en la conciliación, ya sea la conciliación previa
como la conciliación intraprocesal tiene una serie de requisitos distintos. ¿Cuál era la primera diferencia? No me acuerdo cuál dijimos en Tenía que primer ser un lugar. profesional en la conciliación, ¿puede ser? Sí, claro, en la conciliación, como ven acá, no necesariamente es un profesional del derecho, porque la autoridad administrativa no necesariamente es un profesional en derecho, pero en todo caso el juez sí es un profesional. No, no hay nada que disculpar, Fiori. El 255 era, acerté de suerte nomás. Queda más o menos. Denme un segundo. Denme un segundo. Disculpen. Disculpen, cuestiones, consecuencias de la virtualidad. Todo tiene cosas negativas y positivas. Digamos, dos grandes clases de conciliación. La judicial, o por lo menos de conciliación en nuestro ordenamiento jurídico. La judicial, por un lado, y la administrativa por el otro. A su vez, ambas se dividen en dos. Bueno, en realidad no, la judicial se divide en dos y la administrativa es una sola. ¿Cuáles son las dos clases de conciliación judicial? La conciliación como proceso previo, es decir, como un juicio, ¿no? Lo que la gente comúnmente llama un juicio, ¿no? Que nosotros en derecho le llamamos procesos. Un proceso previo. ¿Qué significa que es previo? Que es un proceso independiente del proceso principal. Por ejemplo, fulano no me paga un préstamo que yo le di, ¿no? Es decir, yo le presté X cantidad de dinero y fulano no me la paga. Bueno, yo quiero ejecutar ese contrato, ¿no? Que no es ni un vale, ni un cheque, ni ningún título de valor. Yo quiero ejecutar ese contrato y que me paguen lo que me deben antes de iniciar el juicio por cobro de pesos o lo que fuera. Necesito hacer este proceso previo de conciliación. Entonces, voy a voy a hacer un escrito, lo voy a presentar ante el juzgado le va a dar traslado, es decir, dar traslado es notificar a la otra persona, ambos vamos a ir un día señalado y a la sala de audiencias, y bueno, y ahí el juez va a intentar hacer el trabajo del mediador, ¿no? Va a decir si hay algún tipo de propuesta para solucionarlo, ¿no? Y ese trabajo. Y lo que ahí se hable no va a tener repercusión en el juicio posterior. Es decir, eso es un proceso previo totalmente independiente del proceso principal. ¿Se entiende más o menos cuál es la idea de esto? Sí, es algo anterior al comienzo, digamos, del proceso. Ahí va. No sé, Márquez, si lo vieron en personas, ¿no? Que este proceso previo es el que dice la Constitución en el artículo 255, que es necesario para todas las causas civiles, no para las penales. Vean cómo hace esa distinción. Es decir, procesos previos en materia penal no, pero en materia civil son obligatorios, salvo que la ley disponga lo contrario, y bueno, como ya les decía, la ley dispone lo contrario en 1.000.000 de casos distintos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con familia, no es necesario hacer un proceso previo, ¿no? Para hacer un divorcio, para hacer una pérdida de patria potestad, una tenencia, juicio de alimentos, todo ese tipo de cosas, no es necesario el proceso previo. ¿Cuál es la idea que subyace detrás de exigir un proceso de conciliación? Bueno, la idea de que si uno
si uno intenta la conciliación antes, se puede dar la conciliación y nos estamos evitando el juicio posterior. Se terminaría el conflicto. Claro, sí. De vuelta, como Lionel Hutz, es casi como imaginarse un mundo donde todos saltamos de la mano bajo un sol sonriente, ¿no? Es decir, la mayoría de los casos, cuando se llega a estas instancias, es muy difícil que haya una conciliación. Y además, digo, en Montevideo existen 2 juzgados de conciliación, y en el interior los que hacen las veces de jueces de conciliación son los jueces de paz, o sea que además de todo el trabajo que ya tienen estos casos de conciliación. Entonces, bueno, digo, si el juez tuviera mucho tiempo y muchos recursos, capaz que podría intentar una negociación entre las partes, pero muchas veces lo que uno ve es que llegan las partes, el juez dice, bueno, ¿hay algún tipo de posibilidad de negociar o de solucionar esto? No, bueno, terminó, punto. Y termina siendo, o sea, la idea es ahorrarte todo un juicio, pero en realidad termina siendo la mayoría de las veces un trámite administrativo que lo único que hace es alargar el juicio 2, 3 meses, ¿no? Es decir, a los 4 Pero años. en laboral funciona bastante, profesor, porque, por ejemplo, en las audiencias de conciliación que en laboral se dan en el organismo competente, es el Ministerio de Trabajo, muchas veces logramos evitar seguir o, mejor dicho, comenzar un proceso porque se arregla ahí, en la audiencia del Ministerio. Entonces, me parece que esa instancia de conciliación funciona bastante. Esa En el instancia ámbito de laboral. conciliación funciona y funciona por varios motivos, que los vamos a ver a continuación. ¿Usted trabaja en el ministerio, Da Silva? No, señor, yo tengo una empresa bueno, actúo bastante en el tema de audiencias. Ah, bien, perfecto. No, pues como dijo, lo solucionamos ahí, pensé que capaz que tenía Por algo que ver suerte, por con suerte, el... gracias a Dios, trato siempre de solucionarlo ahí, que son pocas las instancias, pero bueno, lo logramos la mayoría de las veces. Sí, usted, digo, dichos populares hay 1.000.000, algunos no los puedo decir acá porque sería políticamente incorrecto, pero ustedes saben que un juicio come bastante, ¿no? Es un dicho que no puedo repetir en este momento. Pero ustedes saben que el juicio siempre es lo peor que les puede pasar, ¿no? Es esa sabiduría popular de que es mejor un mal arreglo que un buen juicio. Yo les diría que el 95% de las veces se aplica. Y Pero más eso, cuando se trata de tercerizados, ¿no? Porque arrastramos en un juicio a los clientes principales. Entonces lo que se trata también es eso, ¿no? De evitar ese perjuicio. sí, sin duda, pero lo que estamos viendo ahora, por eso le digo, no se adelante, pues si usted ve más abajo, eso es lo que es la conciliación administrativa. Lo que estamos viendo ahora es la conciliación judicial, ¿no? Perdón, sí, Como tiene proceso razón. previo. Tiene muchas similitudes con lo que es la administrativa, porque lo laboral, ya que usted lo trae a colación, vamos a avanzar sobre eso. Las conciliaciones laborales son un requisito previo necesario antes de presentarse a un juicio laboral. Eso lo tiene en común con el proceso de conciliación previo a un juicio civil. La diferencia es que los laborales, como las relaciones de consumo, se dan ante autoridad administrativa, como decía Da Silva, los laborales ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y los juicios relativos a relaciones de consumo se dan ante el área de defensa del consumidor, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Por eso es que tienen una diferencia, es decir, son ante autoridades administrativas del Poder Ejecutivo, mientras que la conciliación previa a juicios en materia civil son procesos previos que se dan ante el Poder Judicial. Obviamente, el proceso previo judicial tiene mucho, igual que el de relaciones de consumo, tiene mucho menos porcentaje de conciliación de lo que tienen los laborales.
¿Por qué? Por varios motivos. El primero, porque, digamos, al trabajador no siempre le conviene ir a un juicio, porque si bien puede cobrar más yendo a un juicio, muchas veces lo que quiere es el dinero inmediatamente. Acá Da Silva me imagino que puede dar la clase mejor que yo, porque debe tener muchísima más experiencia en todo esto, ¿no? Pero muchas veces un trabajador despedido o un trabajador que necesita el dinero puede quererlo mucho más rápido y estar dispuesto a conciliar mucho más que en procesos contractuales o en procesos civiles. Y el otro gran motivo, no sé si Da Silva coincide en esto conmigo, es que muchas veces los juzgados laborales son, por determinados principios del derecho laboral, son más propensos a fallar a favor del trabajador, ¿no? Entonces, muchas veces el empleador, sabiendo que tiene grandes chances de perder, está más dispuesto a negociar algo que sea quizá un poquito más beneficioso, o que él considere un poquito más beneficioso. No sé si... Estamos de acuerdo, sí, digo, surge un poco también del principio de que el trabajador siempre es la parte más débil de la relación, ¿verdad? Entonces es comprensible que siempre se trate de, bueno, de solucionar para el lado de ese trabajador. Claro, pero digo, también eso lleva a que haya mucho más afinidad a la hora de una negociación, ¿no? Porque el trabajador de repente puede cobrar más, pero quiere cobrar antes, y el empleador Totalmente. prefiere pagar antes y pagar menos. Entonces, Totalmente, las demoras, los tiempos de los juzgados, y bueno, como todos ya sabemos, son bastante más extensos de lo que a veces un trabajador puede esperar, ¿no? Entonces se trata de arreglar también, y a veces disponiendo de más de lo que le correspondería, para justamente eso, para salir rápido del problema. claro, entonces por eso le decía que la conciliación laboral es bastante más exitosa que las otras, porque usted imagínese que no es lo mismo una conciliación con esas características que lo que es el proceso previo a un cobro de pesos por una responsabilidad contractual o lo que sea. ¿Alguien más tenía...? ¿Puedo? Sí. Yo, sí, muchas veces también creo que el empleador es quien está más ansioso también, porque lo vemos desde el punto de vista del trabajador, que sí es cierto, tiene una situación como de inferioridad, ¿tá? En cuanto a peso económico, y bueno, se lo ve así generalmente, pero muchas veces también es el empleador o el empresario que está ansioso por llegar a una conciliación, porque a veces se violan algunas cosas que le saldrían más caro, más allá del tiempo, de lo que puede arreglar con una conciliación a prima facie. Es lo que yo veo en la realidad. Claro, sí, Bentancor tiene toda la razón del mundo, ¿no? Es decir, siempre se lo ve del lado del trabajador, pero sí, obviamente, si el empleador no quiere pagar y está dispuesto a ir a juicio, bueno, es una decisión del empleador, por más que el trabajador quiera. Vemos acá No, de no, vuelta. Sí. se me interpretó mal, pero igual también sí, es valioso. No, yo decía que a veces hay determinadas violaciones o determinadas omisiones del lado del empresario, que por esta vulnerabilidad que tiene el trabajador de no perder su empleo y demás, cuando se llega a juicio se ponen en evidencia, y bueno, y ahí vamos a decir, se tiene que sacrificar más económicamente que llegando a un acuerdo. Por eso a veces se da más en un momento de conciliación, el empleado o el ex empleado queda contento, y bueno, pero zafa unos pesitos el empleador también. Desde ese punto de vista lo estaba diciendo yo. Ah, bien, perfecto, sí. Igual, vemos de vuelta, Bentancor, vemos de vuelta esta idea de que cuando las partes están más dispuestas a negociar, es más fácil llegar a una solución, aunque bueno, haya un conciliador, ¿no? Una autoridad administrativa, pero sea por lo que sea que el empleador esté más dispuesto o que el trabajador esté más dispuesto, obviamente hay una predisposición de las partes a llegar a un acuerdo Sí, previo. tal cual. Pero bueno, en los procesos judiciales esto no se da tanto, ¿no? Entonces, digamos, ser conciliador cuando la conciliación es fácil,
es mucho más sencillo, valga la redundancia, ¿no? Es decir, requiere mucho menos trabajo. De vuelta, nadie llama a un abogado cuando está feliz, entonces cuando las personas tienen acuerdos entre ellas, es bastante más fácil. Pero bueno, la idea de la autocomposición es que puede existir la posibilidad de un acuerdo, pero las personas entre ellas solas, sin el apoyo de un profesional, no logran llegar a este acuerdo, sea un profesional a través de la mediación, como veíamos hace un rato, o de la conciliación, como en este caso. Y la segunda clase de conciliación judicial es aquella que se llama intraprocesal, o sea, aquella que se da dentro del proceso. Ustedes saben que un proceso, es decir, un juicio, puede terminar con una sentencia del juez declarando el derecho aplicable a esa situación, o puede terminar por otros medios extraordinarios de conclusión del proceso, o algo así lo llama el Código General del Proceso, y uno de ellos es justamente la conciliación, ¿no? Es decir, en determinado momento del juicio... ¿Es la que intenta el juez en la audiencia preliminar, por ejemplo? Es la que intenta el juez en la audiencia preliminar, pero no solamente se da en esa instancia, puede darse a lo largo de todo el juicio, es decir, hasta los alegatos, ¿no? Es decir, en algún momento, ya sea en esa audiencia a instancia del juez, que puede tener una determinada sensibilidad especial que lo lleve a ser un buen mediador, o porque las partes se dieron cuenta de que gastaron en el juicio mucho más de lo que el juicio valía, o porque se pudrieron, digamos, se pudrieron no es el término adecuado, se aburrieron de estar pagándole timbres a los abogados y honorarios y etcétera, y dijeron, bueno, vamos a cortar por lo sano y terminamos acá. O puede ser, que es el ejemplo que a mí más me gusta, ¿no? Es decir, dos personas que estaban peleadas a muerte entre ellas, con un asunto sumamente sencillo de solucionar, pero que querían batallar lo más que pudieran en los tribunales, y uno de los dos se muere, y el sucesor dice, yo no tengo ningún tipo de problema personal contigo, lo solucionamos, tomá, acá tenés los 500 pesos. ¿No? Es decir, eso es una conciliación intraprocesal, se da dentro del juicio, y es una forma de ponerle fin a este proceso, ¿no? Es decir, que el día de mañana no se puede volver sobre lo mismo una vez que pasa en autoridad de cosa juzgada. Todo eso lo van a ver cuando hablen de derecho procesal. Pero de vuelta, la idea es que no es el juez o un tercero el que decide, sino que son las propias partes las que deciden. Y bueno, acá yo ya les dije que no soy fanático de las películas de juicios, pero les quería dejar, antes de terminar el curso, les quería dejar esta recomendación, ¿no? Porque esta es una muy buena película de juzgados, ¿no? Pero es, digamos, la idea que uno tiene, digamos, a veces la gente quiere ir a juicio, ¿no? Y el abogado le dice que no es la mejor idea, que por qué no negociamos, por qué no tratamos de hacer algún tipo de conciliación, ¿no? Y la gente tiene esta idea de que el tribunal es esto que vemos acá de fondo, ¿no? Estos tribunales que vemos en las películas, ¿no? Gigantescos, con micrófonos, con un juez allá en lo alto, y la bandera de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, la gente como que tiene un poco esta idea de que esto es un tribunal. Me imagino que la mayoría de ustedes, el único contacto que ha tenido con los tribunales ha sido ¿no? De ver alguna película o alguna serie de ficción, ¿no? Digamos, y esta es la expectativa de mucha gente, ¿no? De decir, voy a ir acá. Y bueno, y la realidad es esta, ¿no? Esta es diferencia entre expectativa y realidad. Esto es en realidad... Sí, Da Silva, no es lo más... Esta es digamos, esta es la vida real, ¿no? Esto es una sala de audiencia real acá en Uruguay. En un juzgado nuestro. Ahí va, como les pongo acá, justo es... pues yo nunca saqué una foto de las veces que fui a
a los juzgados, no tenía la costumbre de sacarme foto para el Instagram, y justo ayer Instagram estaba caído, así que no podía hacerme el influencer ahí, ni hacer una historia, pero bueno, encontré esta foto en internet, que acá les pongo la fuente. En este caso es del Juzgado de Crimen Organizado de María Elena Maynar, y la foto es del 2018. Así que bueno, digamos, también forma parte de la introducción al fenómeno jurídico, me parece, y ya que no podemos decirles que vayan a salas de audiencia a ver, de un año lo hicimos, de recomendarles que fueran a salas de audiencias, y fomentamos trabajos ¿no? acerca de qué les había parecido, y etcétera, pero bueno, con la pandemia eso ya no es una posibilidad, pero sería algo lindo que poder hacer eso, ¿no? Como para tener digamos, un contacto así cercano con lo que es el ejercicio de la profesión acá en el Uruguay. No es triste, López, es el ejercicio de la carrera, pero un poco también sacando esa idea de que no van a ir a esas grandes salas de audiencia, esto es lo que van a ver, ¿no? Y a veces la gente como que piensa que si no concilia va a ir a esos grandes lugares, y no. Va a venir acá. Y hay peores. Igual me contaron que en Estados Unidos no es como muestran tampoco, porque nosotros capaz que nos quedamos con esta foto y con la idea de que Estados Unidos y las series y todo eso siempre es grandes salas, y en realidad no. Obviamente hay algunas que sí, pero que la gran mayoría no es eso de que todos esperamos. A ver, como dice Núñez, como dice un amigo, a mí siempre me gustó su expresión, del caviar a la mortadela. Yo no digo que el caviar sea más rico, ni que la mortadela sea fea, pero va en cuestión de presupuesto también. Obviamente las series de ficción, las obras de ficción, muchas veces no son acordes a la realidad. Yo creo que les había comentado que hay un canal de YouTube llamado Legal Eagle, o Águila Legal en inglés, que hace análisis de obras de ficción y qué tanto tiene que ver con la realidad. Creo que se los había recomendado, está muy bueno. Les recomendé la parte que habla de obras de ficción y no la parte que hace contenido político. Eso, si ustedes están de acuerdo con él, cosa de ustedes o mía o lo que sea, digamos, pero no se los recomiendo por eso, porque sería violar la laicidad, pero sí les recomiendo lo que es, porque es un abogado de Estados Unidos y digamos, analiza lo que son las obras de ficción de Estados Unidos, ¿no? Entonces está bueno desde ese punto de vista. Sí, me lo replanteé, Barbosa, y acá estoy dando clase. Y por último, bueno, Luise, no sé a qué hace alusión. Y por último, para terminar, está la heterocomposición, que es aquella en que un tercero soluciona el problema, esté de acuerdo o no con las partes, ¿no? O sea, estén de las partes de acuerdo con la solución final o no. Y obviamente lo más llamativo, o lo más común, mejor dicho, de la heterocomposición es el juez dictando sentencias, ¿no? Pero nosotros, como estamos dando medios alternativos y no los clásicos, vamos a hablar en este caso del arbitraje, en el medio minuto que nos queda, ¿no? El arbitraje es de carácter privado, como dice acá, y es un proceso de naturaleza jurisdiccional. El juzgador se encuentra revestido de las mismas facultades, potestades y deberes que los jueces que integran la estructura del Poder Judicial en lo que refiere a declarar el derecho. ¿Cuál es la diferencia? Esto que dice acá, el carácter privado. El árbitro es un árbitro designado por las partes, que por lo general son tres, uno designado por cada una de las partes y un tercero designado por ambos de acuerdo, ¿no? Y estos muchas veces son ex jueces los que son árbitros. Sí,
lo de alternativo es totalmente relativo, porque, digamos, el arbitraje es bastante común, sobre todo en lo que es actividades de empresas, ¿no? Es decir, antes de someter un asunto a los tribunales, prefieren nombrar árbitros que de alguna forma solucionen el problema entre ellos. Es como un juicio, tiene sus propias leyes acerca de lo que es el proceso, es de carácter privado a diferencia de los jueces del Poder Judicial, y la diferencia con la conciliación y la diferencia con la autocomposición es que estos árbitros o este árbitro puede llegar a una solución que deje descontentos a los dos, ¿no? Es decir, porque él impone su solución, es decir, las partes no pueden negociar la solución entre, pueden hacerlo obviamente, pero el árbitro cuando dicta, cualquiera puede ser árbitro. No sé qué preguntó Escalante. Exactamente, Yo lo que como no dice... entiendo, profe, es cuándo se decide un arbitraje. No sé si me explico, no sé si me entiende la pregunta. O sea, normalmente debemos acudir a los juzgados, ¿no? ¿En qué momento se decide un arbitraje y no acudir a un juzgado? ¿Quién lo permite? ¿Cómo se llega a eso? Bueno, eso está en el Código General del Proceso, en el proceso justamente de arbitraje. Creo que está sobre el final, artículo 500 y algo, 500 y pico. Pero sí, Álvarez, estamos en la hora. Pero digamos, el arbitraje, las personas pueden decir, en lugar de acudir al Poder Judicial en determinados temas, obviamente en materia penal esto no es posible jamás, bueno, no sé ahora con el nuevo CPP, no les quiero mentir. Digamos, pueden decidir, en lugar de ir a un juicio, voy a un arbitraje. Como les decía, por lo general los que hacen esto son empresas privadas, ¿no? Es muy difícil ver esto en personas particulares, salvo un caso excepcional en el que sí se da el arbitraje entre personas particulares, que no es este, y que no sé si ustedes saben cuál es el caso que yo les estoy mencionando, que se da siempre y que es este de acá. Este es un caso de arbitraje en el que no son empresas ni son empresas ni son grandes corporaciones, sino que son personas particulares. Y este es el remate de la clase de hoy. Después abrimos un espacio de preguntas para los que se tengan que retirar, los dejamos libres, pero el remate de la clase de hoy es que sí, efectivamente, la doctora Polo, a pesar de ser un programa de ficción, comenzó como un programa de realidad, y sí, la doctora Polo sí dicta sentencia, es decir, lo que hace es dictar un laudo arbitral, es decir, arbitra entre las partes, y sí, cuando da con el martillo sobre la mesa y dice caso cerrado, lo que dice es obligatorio para las partes porque ambas partes se han sometido a la autoridad del arbitraje y se han puesto de acuerdo en que lo que va a dictar al final del programa la doctora Polo es lo que a ellos tienen que hacer. Entonces sí es jurídicamente vinculante y entra dentro de la figura del arbitraje. Es decir, no es una jueza del Poder Judicial, pero de todas formas lo que ella dictamina es obligatorio para las partes porque las partes han dictaminado que así lo van a acatar. Sí, el programa es de ficción. Acorde a lo que dice la doctora Polo, muchas veces lo que se hace es ficcionar situaciones reales. Pero sí, cada vez ha ido más hacia la ficción, pero aparentemente en su origen no era ficción en lo absoluto y eran casos reales. Con esto dicho, los que se tengan que retirar, adelante, están en todo su derecho. He dicho caso cerrado, como dice Mateos, y si tienen dudas, preguntas, consultas o sugerencias, las pueden hacer en este momento. Profesor, yo quisiera saber dos cosas sobre el arbitraje. Sí. Quisiera saber si es más abreviado que
proceso común si fueras a un juzgado, y también si se puede apelar. Sí, yo no me acuerdo en este momento. Sí se puede apelar, o sea, en todo momento se puede apelar. Lo que no se puede hacer es iniciar un juicio sobre lo mismo que versa el arbitraje, es decir, el arbitraje cuenta como una primera instancia. No puedo decir, perdí el arbitraje, voy al juzgado letrado o voy al juzgado de paz. Eso no, pero sí se puede apelar y tiene sus reglas para la apelación. Y en cuanto a si es más breve, sí, lógicamente es más breve. ¿Por qué? Porque mientras que el juzgado letrado de primera instancia de lo civil, de cuarto turno, por nombrar uno, tiene su caso y otros 500 más, los 3 árbitros solo tienen el suyo, ¿no? Lo cual también implica que sea más costoso, porque usted el sueldo del juez lo paga todas las personas a través de los impuestos, mientras que el sueldo de los árbitros los paga usted de su bolsillo única y exclusivamente. Entonces, es más rápido sí, es más costoso también. No sé si aclaré. Aclaro que los que se tienen que retirar, adelante. Esto no es, ya la clase terminó, simplemente quiero evacuar algunas dudas para que no queden ahí subsistiendo. No sé si aclaré la cuestión. Sí, o sea que no se puede acudir a un arbitraje y después, si no sale como esperabas, en vez de apelar, ir a un juzgado. Eso no se puede, por lo que usted dijo, yo entendí eso. Claro, exactamente. Está perfecto, entendí, bárbaro, gracias. Por favor. Guerra, tenía la mano levantada. Hola, sí, buen día. Quería consultar si las resoluciones de los árbitros son vinculantes o cómo funcionan, porque no terminé de entender bien. Sí, claro, son vinculantes, es decir, lo que el árbitro dice, usted lo tiene que acatar. Si a usted le gusta, tanto mejor, pero si no le gusta, lo tiene que acatar igual, exactamente igual que tiene que acatar una sentencia. Por eso es un caso de heterocomposición. Es decir, usted está sometido a lo que dice un tercero. No es que usted puede, como en la autocomposición, resolver lo que a usted le gusta siempre y cuando esté de acuerdo con la otra parte. Ni es como en el caso de la autotutela en el que usted resuelve y punto. Pero son las partes las que deciden si llamar o no un árbitro, ¿no? Claro, sí, en eso sí. Las partes deciden llamar un árbitro, pero el árbitro es el que en definitiva resuelve. Y puede resolver en contra de los dos y dejarlos a los dos insatisfechos. Perfecto. Y solamente en materia civil, dijimos. Sí, yo no le quiero mentir y decirle que en materia penal eso no existe, porque yo no tengo claro el nuevo Código del Proceso Penal. Capaz que en el nuevo código existe alguna figura para algún tipo de delito o falta parecida al arbitraje. Haga una cosa, Guerra, si le interesa el tema, pregúntele a su profesor de penal si eso existe, porque no le quiero mentir y decirle una cosa por otra. No, lo que se puede hacer ahora es llegar a un arreglo con el fiscal y pasar a un proceso abreviado, pero nunca autocomponer. Ahí va. No, autocomponer no, pero no sé si existe la posibilidad de un arbitraje o de cosas por el estilo. Pues. Además creo que le iban a dar más poderes a las víctimas para que negociaran con los victimarios. Claro, el arreglo, o sea, se puede arreglar y pasar a un abreviado, que a veces, bueno, los resultados no es lo que estamos hablando, pero creo que no, que así tipo arbitraje por fuera de lo que es el sistema penal, de los jueces, el sistema, bueno, está, me tranqué, no se puede. Ahí va, sí, realmente no le quiero mentir porque el nuevo CPP para mí es una incógnita, es un debe que tengo, pero bueno, está, no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Da Silva. No, simplemente una aclaración, profe, de que hoy allí en el chat puse de que, refiriéndome a que el medio alternativo de solución de los conflictos, no me refería específicamente al arbitraje, sino que, bueno, por allí, en el material que leí, se entiende, o algunos por lo menos opinan, de que en realidad
debería ser la forma primaria de solucionar los conflictos, ¿no? O sea, antes de llegar al conflicto en sí, porque me ponían el ejemplo, por ejemplo, del bombero que apaga el incendio o del médico que, bueno, ya opera, que lo ideal sería que se pudiera prevenir ese incendio y no llegar a tener que apagarlo, o de que la enfermedad fuera evitable y no tener el médico que llegara a operar. Por eso aclaré de que lo de alternativo para algunos es relativo, ¿no? Que en realidad debería ser la forma primaria de solucionar los conflictos. Nada más que eso. Sin duda, sí, entiendo, obviamente el nombre también tiene una inclinación desde el punto de vista de quien lo ve, pero claramente también para nosotros son alternativos porque nosotros no vemos ese tipo de cosas todos los días, porque justamente cuando se solucionan los conflictos sin un abogado, que es la mayoría de las veces, ¿no? O sea, el 99% de las veces la gente resuelve sus conflictos sin llamar a un abogado. Cuando las parejas se pelean y se divorcian, no se divorcian, se separan, y yo me quedo con el perro, vos te quedás con el gato y yo me llevo los CDs de Cerati, digamos, y yo me quedo con el compendio de derecho laboral, no digo que me haya pasado que el compendio de derecho laboral me lo quedé yo, pero cada cual sacará sus conclusiones. Digamos, bueno, ahí nadie llama a un abogado para ver a quién le corresponde el compendio de derecho laboral, simplemente me lo quedo yo porque es mío y yo no te lo regalé, te lo presté, y bueno, y ahí nos pelearemos, pero nadie llama a un abogado. Y bueno, el 99% de los conflictos se solucionan de esa manera, sin llamar a un abogado. Para nosotros son alternativos, porque obviamente cuando llaman a un abogado es mucho más difícil solucionarlo a través del diálogo que solucionarlo a través de un juicio, porque ya está todo quemado, digamos, cuando llega a nuestras manos, ¿no? Así como para el bombero el medio alternativo de apagar un incendio es con un balde de agua, la mayoría de los incendios se apagan con un balde de agua, ¿no? Es decir, a mí cuando se me quema un papel en la cocina, lo apago metiéndolo en un balde. No es tan difícil. Claro, está claro, gracias. No, por favor, se entendió perfectamente lo que había dicho. Si no hay dudas, nos vemos el jueves para hacer un cierre del curso y para que nos hagan todas las preguntas que les queden después de haber consultado los materiales, etc. Y para hablar del parcial. ¿Les parece bien? Perfecto, gracias. Bárbaro, muchas gracias. Suerte. Hasta el jueves. Hasta el jueves, chao. Chao, profe.